Doña Ernestina, de 79 años, fue internada con síntomas graves de COVID-19 en plena pandemia. Su familia, 3 hijos y 5 nietos, la acompañó con lágrimas hasta la ambulancia, prometiéndole que la esperarían afuera, que todo iba a estar bien. Y ella creyó. Pasó semanas entubada, sola, luchando por respirar entre máquinas, sin abrazos, sin visitas, con enfermeras que le hablaban con ternura a través de cubrebocas. Contra todo pronóstico, sobrevivió. Pero cuando le dieron de alta, nadie vino a recogerla. Al principio pensó que era un malentendido, luego que estaban ocupados, después que aún tenían miedo del contagio. Pero los días pasaron y la excusa del virus se convirtió en silencio. Ninguno volvió, ninguno preguntó. Y la abuela, que un día fue el corazón de la casa, la que cuidó enfermos, cocinó para todos y vendió tamales para pagar la universidad de uno de sus hijos, fue olvidada en un hospital que ya no sabía qué hacer con ella. Con el tiempo, fue trasladada a un centro de cuidados. Allí aprendió a coser con otras ancianas, a tomar café con desconocidas y a reír de nuevo, pero no por ellos, a pesar de ellos, y cuando finalmente uno de sus hijos apareció, con flores en la mano y arrepentimiento en los ojos. Doña Ernestina le dijo algo que nadie esperaba escuchar. Tú ya no eres mi casa. Mi casa la construí con la gente que sí se quedó. Antes de comenzar esta historia que quizá se parece demasiado a la realidad, te invitamos a suscribirte al canal, porque hay vidas como la de Doña Ernestina que no deberían pasar en silencio. Doña Ernestina estaba sentada en una silla de ruedas, con la bolsa plástica de suero aún colgando del brazo, las piernas cubiertas con una cobija fina y una bata del hospital mal abrochada en la espalda. Frente a ella, el ventanal de la sala de egresos del Hospital General reflejaba los rayos amarillos de un sol de enero. Había sido dada de alta esa mañana. Su oxigenación es estable. Sus pulmones muestran buena evolución. Puede irse hoy mismo, doña. Así lo dijo la doctora con voz cansada pero amable. Ernestina solo asintió. Había pasado más de 30 días internada. Los primeros 8 aislada, los siguientes 15 intubada, el resto en recuperación lenta y dolorosa. Pero lo logró. Sobreviviente, le decían las enfermeras. Una guerrera, murmuraban algunos. Pero para ella todo seguía siendo una nube borrosa de luces, tubos, ruido y soledad. Ahora, al fin, estaba lista para regresar a casa. O eso creía. La trabajadora social se acercó con su carpeta en mano. ¿Y su familia, doña? ¿A qué hora vienen por usted? Mi hijo dijo que al mediodía, que no podía antes por el trabajo. Está bien, no se preocupe, aquí la esperamos. Eran las 11:53 a.m. Ernestina acomodó su chal, puso la bolsita de tela sobre las piernas y miró la puerta de salida con los ojos húmedos, no de tristeza, de ilusión, porque en esa puerta imaginaba aparecer a su hijo Rafael, con sus lentes empañados y los brazos abiertos, a su nieta Sofía, con flores o con uno de esos dibujos que siempre le hacía, a Patty, su hija mayor, con el ceño fruncido pero el corazón tibio. Esperaba ver cualquiera de esas caras. Esperaba que ese día, por fin, se acabara el aislamiento. El verdadero, el emocional. A la 1:17 p.m., una enfermera le ofreció agua. ¿Quiere que llamemos a su familia, doña? Deme un rato más, mija. A veces el tráfico se pone feo. A las 3:42 p.m. llegó una ambulancia. 2 pacientes bajaron. Uno subió. Nadie preguntó por ella. La silla de ruedas rechinaba cada vez que se movía, pero no se quejaba. Solo miraba. A las 5:00 p.m., la trabajadora social volvió con un gesto distinto. Doña Ernestina, ¿segura que le entendió bien a su hijo? Ya cerramos área de alta. Tendríamos que pasarla de nuevo a observación por protocolo. Ernestina bajó la mirada. Él me dijo que vendría. Me lo prometió. ¿Le marcamos?
Sí, por favor. Marcó. Una vez, dos, tres. Buzón de voz. Intentó con Patty. Nada. Intentó con el número fijo. Ocupado. Luego, fuera de servicio. Tal vez se les complicó. Mañana seguro vienen. Durmió esa noche en una camilla auxiliar, en una esquina del pasillo, con una frazada de emergencia, el oxímetro aún en el dedo y la esperanza colgada al cuello como un escapulario invisible. Nadie volvió al día siguiente, ni al siguiente. El tercer día, el hospital ya no sabía qué hacer con ella. No podemos tenerla aquí indefinidamente. ¿No tiene algún otro contacto? Ella dice que sí, pero ninguno responde. Doña Ernestina escuchaba todo, desde su camita, desde su rincón. No lloraba, ya no. Solo repetía en voz baja como quien repite un rezo. Fue el miedo, no más eso. El miedo los detuvo. Pero en el fondo sabía que no era solo miedo. Era abandono con excusa sanitaria. Era comodidad disfrazada de precaución. Era olvido, con mascarilla. El quinto día, una ambulancia del sistema de asistencia social la trasladó a un centro de cuidados temporales para adultos mayores. No un asilo. Eso le dijeron. Es solo mientras se estabiliza más, doña. Mientras su familia se organiza. La recibieron con amabilidad. Le dieron una habitación compartida con una señora que hablaba dormida. Una taza de té. Y una sonrisa que intentaba compensar el silencio del mundo exterior. Esa noche, mientras observaba la lámpara del techo parpadear, pensó, tal vez no se les olvidó que existo. Tal vez solo se les olvidó lo que les importaba. Antes de los cubrebocas, del alcohol en gel y de los hospitales saturados, doña Ernestina era el corazón de una casa. Vivía en una colonia popular de Iztacalco, en una casa con pintura descascarada y macetas colgantes. Tenía el refrigerador lleno, la olla de frijoles siempre tibia, y el radio encendido en la estación de boleros. A sus 79 años, aún se levantaba temprano. Preparaba el café, pelaba papaya, barría el patio y luego abría la ventana para ver pasar la vida. Era de esas señoras que sabían el nombre de todos los vecinos, que se acordaban de los cumpleaños, que cosían botones y bordaban nombres en las batas escolares. Pero no era solo vecina, era madre, abuela, y durante mucho tiempo, pilar sin salario de 3 generaciones. Su hija Patricia, la mayor, vivía a 3 calles. Viuda desde hace años, dejaba a sus 2 hijos con Ernestina todas las mañanas. Ernestina los llevaba a la escuela, les preparaba comida y les revisaba las tareas. Su hijo del medio, Rafael, trabajaba como técnico en una compañía de cámaras de seguridad. Decía estar siempre ocupado, pasaba poco, pero cuando llegaba se servía directo del refri, comía sin preguntar y se sentaba a ver el celular mientras su madre lo observaba desde la cocina. Nancy, la menor, se había ido a vivir con su pareja al Estado de México. La veía poco, pero cada tanto le mandaba audios. «Mami, ¿nos puedes cuidar a Camila este fin de semana?» Y Ernestina decía que sí. Siempre decía que sí, porque para eso estaba, porque así lo entendía. Durante años, nadie se preguntó cómo le hacía Ernestina para sostener la casa. Ella pagaba el gas, compraba la fruta, ponía para el pastel del nieto, a veces vendía flanes, o recibía un dinerito de su pensión, pero jamás pedía nada, y cuando alguien le ofrecía algo, respondía con esa frase que la definía: «Guárdalo, hijito, yo estoy bien». Y así pasaron los años. La casa fue centro de reuniones, comidas, fiestas. Todos caían ahí como si fuera un refugio automático, y ella, con el delantal puesto, sonriendo sin fuerzas, se encargaba de que no faltara el arroz ni el abrazo. Pero nadie preguntaba si ella tenía frío, si le dolía la espalda, si a veces lloraba por las noches. No, ella era la fuerte, la que nunca se enfermaba, la que siempre está, hasta que llegó la pandemia.
Al principio, todos estaban asustados. Los hijos llamaban a diario. ¿Ya te pusiste gel, mamá? No salgas, mami, por favor. Te voy a llevar despensa, pero déjala en la puerta. Y ella obedecía. No salía, no tocaba nada, no abría la puerta sin cubrebocas. Los nietos ya no la abrazaban, solo la saludaban con la mano desde la reja. Y aunque eso le dolía, entendía, porque lo hacían por su bien. Pero con el tiempo, las llamadas se hicieron más cortas, luego más espaciadas. Después, no llegaban. Una tarde empezó con tos, ligera, seca, pensó que era el polvo. Pero a los 2 días ya tenía fiebre, y la cabeza le pesaba como plomo. Llamó a Patricia. Creo que me dio gripa. ¿Cómo que gripa, mamá? No puede ser. ¿Fuiste a la calle? No más al tianguis, pero con cubrebocas. 2 horas después llegó una ambulancia. No la pidió ella. La mandaron sus hijos, sin aviso. Vamos al hospital, señora. Es protocolo. Doña Ernestina no entendía, pero subió. Patricia lloraba en la banqueta. Rafael ni siquiera bajó del coche. Nancy no estaba. La nieta gritaba, ¡abuelita!, desde la acera, y mientras la ambulancia se alejaba con la sirena apagada, pero el motor rugiendo, Ernestina solo pensaba, esto es temporal, en unos días estoy de vuelta. En el hospital todo era ruido, trajes blancos, ojos tapados y voces que hablaban rápido. Le hicieron pruebas, le pusieron oxígeno, le aislaron. Pasó 8 días sola, sin ver rostros, sin saber la hora, con mensajes confusos por un teléfono que apenas sabía usar. Después vino la intubación, la inconsciencia, el cuerpo apagado pero el alma todavía luchando, y contra todo, volvió. Cuando despertó, una enfermera la miró emocionada. «Ay, doña Ernestina, usted nos dio un susto, pero es una campeona». Ella solo sonrió con debilidad. No podía hablar, pero por dentro pensaba, ya quiero volver a casa. Pero ahora, semanas después, ya dada de alta, sentada en una camilla que no es suya, escuchando a enfermeras que no la conocen, ahora sabe algo que antes no sabía. Sobrevivir no siempre significa que te están esperando. Y lo que duele no es la enfermedad, es el eco de una promesa no cumplida. Es la certeza de que quienes un día dijeron, te amamos, hoy no quieren ni tocar tu mano. El Centro de Cuidado Temporal San Marcos no era un lugar elegante. Las paredes eran de color crema. Las camas estaban separadas por biombos sencillos y en lugar de enfermeras en uniforme blanco, había cuidadoras con delantales floreados y mirada cansada. Ahí fue donde llevaron a doña Ernestina. Llegó con su bolsa plástica, su chal doblado y un sobre con los documentos médicos. No traía más, ni una muda de ropa, ni una carta, ni una promesa escrita. La recibieron con amabilidad, pero sin efusividad, como se recibe a alguien que no se sabe cuánto se quedará. Aquí va a estar bien, doñita. Si necesita algo nos dice. La acomodaron en la cama 3B junto a una ventana opaca que daba al patio trasero. Su compañera de cuarto era una mujer bajita, de cabello blanco desordenado, que se llamaba Marta. No hablaba mucho, dormía casi todo el día. Los primeros días fueron difíciles. Doña Ernestina no hablaba con nadie. Comía poco, no pedía nada. Pasaba las horas sentada en una silla de plástico mirando la pared. Las cuidadoras intentaban sacarle conversación. ¿Tiene familia, señora? Sí. ¿Y vendrán a verla pronto? No lo sé. Después de una semana, una de las trabajadoras, llamada Silvia, se le acercó con una caja de hilo y retazos de tela. Dicen que usted bordaba. ¿Quiere ayudarme a coser unas fundas para las almohadas? Ernestina la miró con desconfianza, pero aceptó. Esa tarde, por primera vez desde que salió del hospital, sus manos temblorosas volvieron a tener propósito. Tomó aguja, hilo rojo, y comenzó a hacer pequeños bordes en zigzag,
Silvia la observaba con admiración. No dijo nada, solo le dejó espacio, y Ernestina, sin saber por qué, se sintió agradecida. Al día siguiente, otra residente del centro se le acercó. «Usted hizo ese bordado. Está bonito. Mi mamá hacía así. Yo lo aprendí de la mía». Y así comenzó una conversación. Pequeña, simple, pero suficiente para abrir una grieta en el muro del silencio. Pasaron los días, luego semanas. Doña Ernestina empezó a participar en pequeñas actividades. Ayudaba a poner la mesa, barría su rincón, servía té. No hablaba mucho de su familia. Cuando preguntaban decía, «Están lejos». Y aunque nadie decía nada, todas sabían lo que eso significaba. Porque en ese lugar lo que más abundaba no eran medicamentos ni visitas. Era gente con historias parecidas. Mujeres que lo dieron todo y recibieron promesas que se evaporaron con el tiempo. Una mañana, mientras recortaba figuras para decorar un cartel, una de las cuidadoras le preguntó, «Doña, ¿usted cómo se llama completo?» «Ernestina dos Santos». «¿Por qué?» «Una voluntaria está ayudando a buscar a familiares. Nunca se sabe. A veces alguien aparece». Ernestina bajó la mirada. «No se molesten, ya no me buscan». Pero en el fondo, algo se movió. No esperanza, no ilusión, pero sí una pequeña duda. ¿Y si sí? Esa noche, en su cuaderno viejo, escribió algo que hacía años no escribía. «Hoy alguien me llamó por mi nombre completo. No porque necesitara algo de mí, sino porque quería saber quién era». A finales de ese mes, llegó al centro una joven que decía ser reportera de un canal local. Había escuchado una historia de abandono durante la pandemia y quería hablar con algunas residentes. Ernestina no quería salir, no le gustaba la idea, no buscaba fama ni pena. Pero Silvia, la cuidadora, le dijo, «No es por usted, es por otras como usted, para que el mundo sepa que esto pasa». Y aceptó. No dio nombres, no dio detalles, solo contó que estuvo enferma, que salió del hospital y que nadie fue por ella. El video se publicó 2 días después, y en menos de una semana, alguien tocó la puerta del centro. Era un hombre con flores, un poco encorvado, con lentes oscuros y ojos llorosos. Rafael, su hijo. La cuidadora fue a buscarla. Le dijo, «Doña Ernestina, la busca un familiar». «¿Cuál de todos?» «Su hijo, Rafael». Ernestina se levantó. Caminó hasta la sala común. Lo vio, quieto, torpe, sosteniendo el ramo con ambas manos. Él avanzó. «Mamá, vine por ti. Perdóname. Me dio miedo. Me ganó la vida». Ella lo miró, largo, silenciosa, y le dijo, «Tú ya no eres mi casa. Mi casa la construí aquí, con gente que sí se quedó». Y se dio la vuelta, no con rabia, no con rencor, con dignidad. Después de aquel día, nadie volvió a hablarle de Rafael, ni las cuidadoras, ni las otras señoras, ni ella misma. Doña Ernestina regresó a su habitación como si nada hubiera pasado. Dobló su chal, guardó la pequeña flor que él había traído en un frasco vacío, y volvió a su rutina de todos los días, pero algo dentro de ella había cambiado. No era tristeza, tampoco rabia, era certeza, la certeza de que por fin había dejado de esperar. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Participaba más en las actividades del centro. Incluso ayudaba a enseñar a otras internas cómo bordar letras en servilletas. Se convirtió en una figura casi maternal para algunas de las residentes más nuevas. Cuando alguien lloraba en silencio durante la noche, ella era la que se levantaba primero. No decía nada, solo se sentaba cerca y acompañaba. A veces las cuidadoras decían en voz baja, «Ernestina ya es parte de aquí, de verdad». Una mañana de martes llegó una carta. Era de Patricia, su hija mayor. No venía con remitente completo, solo con su nombre escrito con letra apretada y temblorosa. La carta decía, «Mamá, vi tu entrevista, me dolió,
Me dio vergüenza, y no sé si merezco que me leas. Solo quiero que sepas que no fue por maldad, fue por miedo. No supe cómo cuidar de ti, no supe cómo cargar con la culpa. Tal vez ya no tengo derecho a estar, pero aquí estoy. Si algún día quieres hablarme, solo dime cómo. Ernestina leyó la carta 3 veces. No lloró, no tembló, solo la dobló con cuidado, la metió en su cuaderno y salió al patio. Allí estaban Clara, Rosa y doña Martina, sentadas bajo el árbol grande que daba sombra a las tardes largas. Ernestina se sentó junto a ellas, sacó su bordado y dijo: «Hoy recibí una carta de mi hija. Me dice que tuvo miedo». Rosa, sin levantar la vista de su tejido, murmuró: «El miedo es más fuerte que el amor en mucha gente». «¿Y le vas a contestar?», preguntó Clara. Ernestina pensó unos segundos. Luego dijo: «Tal vez, pero no hoy. Hoy tengo otras cosas que hacer». Y siguió bordando. Esa noche escribió en su cuaderno azul: «No me falta familia. La encontré aquí, entre voces ajenas que me hablaron como si ya me conocieran. A veces el amor no llega de quien lo prometió, sino de quien se sienta a tu lado cuando ya no esperas nada». En mayo, organizaron en el centro un pequeño festival del Día de las Madres. Hubo música de fondo, flan casero y unas flores de papel que los voluntarios repartieron entre las residentes. A doña Ernestina le dieron una rosa rosa. Una voluntaria joven se le acercó. «¿Puedo tomarle una foto, señora?». Ernestina aceptó. Se acomodó el cabello, sonrió con los ojos y sostuvo la flor entre las manos arrugadas. La joven se la mostró después en la pantalla. «Qué bonita se ve». «Gracias, hija. No es que me vea bonita, es que ya no me siento invisible». Al final del evento, una de las señoras lloraba discretamente en su silla. Ernestina se acercó. «¿Qué pasa, Carmen?». «Nadie me llamó, ninguno de mis hijos». «A mí tampoco». «¿Y no le duele?». Ernestina la miró con ternura, le tomó la mano. «Ya dolió, pero aprendí que hay dolores que no se curan, se transforman». Y se quedaron en silencio, acompañadas. Al día siguiente, Silvia, la cuidadora que más la quería, le trajo un regalo, un pequeño cuaderno nuevo, de pasta dura, con flores pintadas. «Para que siga escribiendo, doña». «¿Y qué le hago a este?», dijo Ernestina, levantando el cuaderno azul gastado. «Guárdelo, ya se llenó de pasado. Este es para lo que viene». Ernestina lo abrazó y supo con absoluta claridad que, a pesar de todo, todavía le quedaba vida por escribir. Una semana después del Día de las Madres, llegó una llamada al centro. Era una voz joven, un poco nerviosa. «¿Ahí cuidan a una señora que se llama Ernestina dos Santos?». La recepcionista respondió que sí. Pidió más datos. La voz del otro lado dijo: «Soy Camila, su nieta». Esa tarde Silvia se acercó con delicadeza. «Doña Ernestina, hoy llamó una muchacha que dice ser su nieta. Se llama Camila». Ernestina se quedó en silencio. Camila, la hija de Nancy, la que cuidó de niña, la que le hacía trenzas con listones, la que le decía Abu mientras le robaba dulces de su bolsa. «¿Qué quería?». «Dijo que quiere verla, que viene mañana». Ernestina asintió. No preguntó más, no cambió el tono, pero esa noche no escribió en su cuaderno. Solo se sentó en su cama viendo la flor seca que había guardado de Rafael, pensando en lo que se dice cuando alguien vuelve y lo que ya no hace falta decir. Camila llegó al día siguiente con una mochila colgada al hombro y los ojos llorosos. Tenía ahora unos 19 o 20 años, más alta, más flaca, pero con la misma expresión de cuando le daba besos en la mejilla con las manos sucias de chocolate. Ernestina la reconoció al instante. Camila también. Abu. Se quedaron mirándose por unos segundos, y luego Camila la abrazó. Un abrazo largo, callado, tardío. «Perdón, Abu, yo pensé que estabas con mamá.
Luego me dijeron que estabas enferma. Luego ya no supe nada. Ernestina no la interrumpió. Solo le acarició la espalda con la palma abierta, como cuando era niña, y se le atoraban las palabras en la garganta. ¿Y ahora por qué viniste? Vi tu entrevista, y me dio rabia, de mí, de todos. No quiero que pienses que yo te dejé. Ernestina la miró. Su voz no tenía rencor, solo una especie de paz amarga. A veces no es que nos dejen, mija, es que no saben volver, y el tiempo se hace pared. Camila se quedó toda la tarde con ella. Caminaron por el patio. Bebieron té frío. Vieron cómo otras señoras regaban plantas que ya no florecían. Te puedo venir a ver cada semana, si quieres. ¿Y te puedo grabar un día? Para que me cuentes cosas tuyas, cosas que nadie sabe. ¿Para qué? Para que no se pierdan. Ernestina pensó y asintió. Está bien, pero sin adornos. Las verdades simples también valen. Durante las siguientes semanas, Camila fue constante. Llegaba con pan dulce, o con fruta, o con dibujos viejos que había encontrado en una caja. Ernestina hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz era firme. Contaba historias de cuando vendía tamales en la primaria para pagar uniformes, de cómo aprendió a coser viendo a su madre trabajar con velas encendidas, de la vez que Rafael se perdió en un mercado y ella casi se desmaya buscándolo. Camila grababa todo con su celular. A veces lloraba sin que la abuela la viera, a veces reía sin culpa. Un día, Camila trajo algo distinto, un marco, dentro una foto impresa de Ernestina en el Festival de las Madres, sosteniendo la rosa de papel, sonriendo apenas. Quiero que esta sea la primera foto de una pared nueva, una donde estén los que de verdad importan. Ernestina tocó el vidrio. Gracias, mija. Yo pensé que ya nadie quería colgar mi cara en su casa. Pues ahora está en la mía, y es la que más quiero ver. Esa noche, Ernestina escribió: mi nieta volvió, no como antes, sino mejor, no por obligación ni por culpa, volvió porque quiso, y eso vale más que cualquier apellido compartido. Pero la historia no termina ahí. Una semana después, llegó Nancy, sin aviso, sin flores, con el rostro agotado y el orgullo arrastrado como una sombra. Vengo a ver a mi mamá. La dejaron pasar. Ernestina estaba bordando una servilleta con hilo naranja. No levantó la vista de inmediato. Nancy se paró frente a ella. «Mamá, ya sé quién eres». Silencio. Vi los videos. Me enteré por Camila. No vine antes porque no sabía cómo. «Ya lo hiciste. Estás aquí. ¿Me vas a perdonar?» Ernestina levantó la vista. «No vine a este lugar para que me pidan perdón. Vine porque me dejaron. Y aquí me encontré». Nancy bajó la cabeza. «Solo quería decirte que lo siento. Te escuché». Y volvió a bordar. Nancy no se quedó mucho, no insistió, no lloró. Al salir, se cruzó con Camila en la entrada. No se dijeron nada, pero ambas supieron que algo se había roto, y algo se había empezado a curar. Esa noche, Ernestina escribió: «A veces los que nos hieren regresan, pero no para volver, sino para ver si seguimos de pie, y yo sigo». Había pasado casi un año desde que doña Ernestina pisó por primera vez el Centro San Marcos. El tiempo en ese lugar no se medía con relojes. Se medía en tazas de té compartidas, en servilletas bordadas, en abrazos silenciosos a media tarde, en nombres nuevos que se aprendían y en otros que se olvidaban porque ya no estaban. Pero ella seguía ahí, más firme, más serena, menos madre de los que la olvidaron, y más abuela de quienes sí quisieron quedarse. En junio, Camila organizó una pequeña exposición de los bordados que su abuela había hecho en esos meses. La sala común del centro se llenó de colores. Había fundas, servilletas, flores tejidas, nombres bordados en punto de cruz, y al centro una cartulina decía: Ernestina, la mujer que no esperó sentada, la que se puso de pie cuando nadie volvió.
Vinieron voluntarios, vecinos, incluso una reportera del canal que había hecho la primera entrevista. Ernestina no habló mucho ese día, solo saludó con la mirada. Y cuando alguien le preguntó si estaba feliz, respondió: «Estoy viva, y eso ya es más de lo que muchos esperaban». Esa misma noche, Camila subió un video con las fotos del evento. Escribió: «Mi abuela no solo sobrevivió a la pandemia, sobrevivió al abandono, y lo hizo con dignidad, bordando su historia en cada hilo. Si tienes a tu abuela cerca, no dejes que te lo cuente otro, escúchala tú». El video se volvió viral. Otra vez, miles de personas compartieron. Muchos comentaron con vergüenza, otros con amor, algunos con intención de hacer las paces con quienes habían dejado en pausa. Una semana después, la directora del centro llamó a Ernestina. «Doña, tenemos noticias. Desde el DIF quieren ofrecerle un lugar permanente, una beca para que no se preocupe por nada y una propuesta para que enseñe bordado en otros centros». Ernestina se quedó en silencio, miró su cuaderno y sonrió. «¿Aún puedo enseñar algo? Más de lo que cree». En agosto empezó a visitar otros albergues. La llevaban en camioneta, siempre con su caja de hilos, su cuaderno y su sonrisa tranquila. Enseñaba sin prisa, escuchaba historias y repetía una frase que ya se había vuelto suya: «El dolor bordado también se vuelve bello». Un día recibió una carta distinta, no escrita a mano, sino impresa, con membrete y firmada por una señora de gobierno. Era una invitación. Querían entregarle un reconocimiento por su ejemplo de resiliencia y dignidad. Una ceremonia, un diploma, una foto oficial. Ella lo pensó y dijo que sí, pero con una condición: «No quiero que me pongan en un escenario. Quiero hablar sentada, como hablo con las mías», y se lo permitieron. Ese día, con micrófono en mano, dijo: «Yo no vine aquí para que me premien, vine porque me dejaron. Pero ya no soy la que esperaba, soy la que eligió seguir. Y en este camino encontré familia, no de sangre, de amor, aplausos, lágrimas, fotografías, pero más que eso, un silencio profundo, el de la gente que entendió algo que no se enseña con palabras». Camila la abrazó fuerte esa tarde. «Eres mi heroína, Abu». «No soy heroína, mija, solo soy una viejita que ya no se deja arrinconar». Esa noche, en su nuevo cuaderno, escribió: «Fui madre, fui abuela, fui silencio, ahora soy voz, no la que grita, la que susurra y aún así se escucha». Doña Ernestina ya no esperaba llamadas, ni visitas, ni explicaciones. Pero cada tarde, cuando el sol se colaba entre las cortinas, encendía su radio, se servía una taza de té y se sentaba frente a la ventana, no para esperar, sino para mirar, para ver pasar la vida, sabiendo que aún tenía un lugar en ella. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para escuchar más voces como la de Doña Ernestina, porque hay historias reales que no se gritan, pero necesitan ser escuchadas.